¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. We Are Here es el primer corte del disco debut de The Starks, una nueva banda argentina que revive una propuesta ya clásica del heavy metal que hoy en día está como muy olvidada. O sea, se habla de hard rock y está presente en la industria a día de hoy, pero se habla de un hard rock tipo Ghost y esas cosas. No se habla de un hard rock o glam onda Motley Crue, Twisted Sister o Guns N' Roses. Solamente está Steel Panther vigente hoy en día. Motley se retiró y ahora que quieren volver no pueden. Dee Snider está haciendo música más hardcore porque lo produce Jamie Jasta. Y los Guns viven de tocar sus éxitos en vivo. Y bueno, The Starks, ellos con claras influencias de varias de estas bandas, agarran y nos traen alto tema de hard rock, que hace mucho no escuchaba temas así. No voy a hacer un análisis del video, aunque el video está muy bueno, me voy a concentrar más en lo musical esta vez. Y la realidad es que me sorprendieron todos, sinceramente. Porque a todos lo veíamos en la suya, jugando juegos, jodiendo y demás, y de la nada saltan con terrible canción. ¿Qué onda? Arranca muy bien. El riff principal de la canción es genial, muy pegadizo y muy pesado. Ya me imagino a la gente coreando ese riff en vivo como nunca. Y la segunda guitarra también le da un aspecto de suspenso, bien logrado, que termina cuando entra la voz de metal. Y te voy a ser sincero, la voz de Metal Warrior no me convencía mucho cuando hacía sus covers de anime y demás. Pero en esta canción, cantando algo original, propio y dándole él las notas vocales a la canción en donde tienen que ir, me parece una evolución bastante grande en el desarrollo de la voz de metal. Y también se puede apreciar de una mejor manera su voz, porque no está cantando un opening que todo el mundo conoce y todos saben dónde cantar tranqui, dónde tienen que gritar y demás. No fui muy seguidor de la banda que tenía él en su momento, debo admitir, así que no sé si tuvo otros temas propios aparte de cantar openings de anime. Esta es la primera vez que lo escucho cantar algo propio y la verdad, metal, es por ahí, amigo. Haces un gran trabajo como cantante cuando metes mano en cosas que son tuyas y no que ya están hechas. Creo que tu potencial piola y el de cualquier persona sale cuando vos creás sin límite algo propio y no tenés esa restricción en la cabeza de, bueno, esto no se lo puedo cambiar a la canción porque ya la conocen todos y va a quedar mal si le saco esta parte para agregarle esta otra. En cambio acá te sentí más suelto y cantando con mucha más energía. Hay partes donde llevas la voz al máximo y otras donde cantás de una forma más pesada, como en el coro de la canción, y la ejecución de esas cosas están perfectas, así que la verdad te felicito mucho, metal. Después la batería, amigo. ¿Qué decir de esta parte? Suena a un nivel intermedio, su volumen hace que no suene débil, pero que tampoco suene como para romperte los oídos. Se encarga de acompañar el sonido de We Are Here muy bien con golpes básicos, o sea, 1, 2, 1, 2, 3 y después algún que otro golpazo piola que le da más poder al tema. Por eso te digo, no abarca mucho la batería, pero hace su trabajo muy bien, acompaña perfecto el ritmo y hace que el sonido funcione. Pero hablando de cosas que funcionan, el coro está muy buen pensado también. Es una frase corta que la gente va a poder recordar y corear tranquilamente en un recital, y es lo que un coro tiene que ser divertido de cantar. En este tipo de música esta sección tiene que tener energía y la tiene, y además ser esa parte junto con el estribillo la cual esperás para saltar y romper todo. Este coro y también el estribillo cumplen con todo eso, y siento en parte que la canción tiene el nivel que tiene por el estribillo y el coro. O sea, si bien está todo bien, esa es la mejor parte, sin dudas, junto con el solo de guitarra que se manda Eddie, que es genial. Creo que el elemento principal de este tema son las guitarras, por todos los terrenos en donde se mueven, que hacen que el clima de la canción sea o más épico y cebado como en el solo de la guitarra, o más pesado y heavy como en el caso del riff principal, o cuando está llegando el coro en el estribillo, que vaya subiendo la intensidad y el tono de la guitarra. Prácticamente ese elemento conduce todos los estados de ánimo que te muestra la canción, a la cual si le tengo que dejar una nota le dejo un 10 porque la verdad me encantó y no es un tema malo para absolutamente nada, y lo que me copa es que lo laburen en inglés, se lo están tomando bien en serio este proyecto. Hay mucha gente que dice que le molesta o les choca que los integrantes de una banda latina que hablan en español canten en inglés, pero bueno, amigo, esto es así. Si querés tener éxito con tu proyecto y que no sea plata, tiempo y trabajo desperdiciado, tenés que hacer que tu proyecto sea visto y escuchado en todo el mundo. ¿Y cómo haces eso?
moviéndote en el idioma universal. Porque si no te limitas a que solamente te escuchen las personas de acá, que de por sí tanto no apoyan a las bandas nuevas, por más buenas que sean. Las mismas bandas te lo dicen. Me acuerdo de la entrevista que le hicimos a Descarnado, que ellos mismos dijeron que hay un montón de bandas en Argentina muy buenas de death metal y metal extremo, que no tienen nada que envidiarle a las bandas de afuera. Y sin embargo la gente prefiere gastar 4 o 5 lucas en ir a ver a bandas como Meyuga, por ejemplo, antes que gastar 200 o 300 pesos en ir a ver una banda nueva. Cosa que entiendo totalmente. Y con esto no quiero decir que no hay apoyo a las bandas unders. Sí lo hay, obvio, totalmente. Pero lamentablemente no es el apoyo suficiente como para que una productora agarre, produzca y promueva a nivel mundial a una banda nueva. Porque hoy en día lo que se escuchan son otras cosas como el reggaeton, el trap y demás. Y como eso es consumido por mucho más público, le genera más guita a las empresas. Por lo tanto, las empresas van a producir eso antes que producir bandas que no generan, según ellos, lo suficiente. Incluso sellos y productoras de acá he visto que prefieren hacer reediciones de discos del año del pedo antes que producir el disco debut de una banda nueva. Por eso muchos artistas y bandas nuevas tienen que producirse ellos mismos. Otro ejemplo que puedo darte es Los Males del Mundo, banda argentina de black metal con una calidad impresionante. ¿Qué hicieron? Movieron su proyecto por todo el mundo. Tuvieron reseñas hasta de gente de Rusia, amigo. Y dieron un montón de entrevistas en inglés. Y terminaron teniendo un éxito impresionante. Hoy en día todos conocen a Los Males del Mundo. A tal punto de que hasta Igor Cavalera mencionó que le gusta la banda. E hicieron sold out del 90% de las cosas que se pusieron a vender como parte del merch de la banda. Así que si querés tener resultados con tu proyecto, es por ahí. Por otro lado, le deseo lo mejor a esta banda. Les voy a dejar el link de su canal en la descripción de este video y en el comentario fijado para que vayan y los escuchen, porque la verdad son recopados, son muy buenos haciendo esto y también haciéndonos reír con sus directos en su canal de Twitch. Simplemente son excelentes personas que sigo hace mucho tiempo, que me sacaron una sonrisa cuando estaba de lo más depresivo, que me motivaron muchas veces a seguir haciendo esto cuando pensaban dejarlo. Y esta reseña, que como siempre la hice con total sinceridad y sin ponerme la camiseta de fan o seguidor, simplemente quería hacerla como una forma de agradecerles y de devolverles todas esas buenas vibras que me dieron por tanto tiempo, tantas veces. Así que mucha suerte.